Semiología hepática gastrointestinal. Anamnesis. Datos generales. Edad. En niños es más frecuente la gastroenteritis viral, principalmente entre los 6 meses y 2 años de edad. La úlcera duodenal es frecuente en personas de 30 años. La úlcera gástrica se presenta con mayor frecuencia en personas de 60 años o más. El cáncer de hígado, estómago y páncreas. La cirrosis hepática y la poliposis intestinal son más frecuentes en mayores de 60 años. Sexo. En hombres son más frecuentes las neoplasias de labio, lengua, esófago y estómago, la gastritis, úlcera gástrica o duodenal, cirrosis alcohólica, cáncer del páncreas y pancreatitis alcohólica. En mujeres se encuentran más frecuentemente estreñimiento habitual, litiasis biliar, neoplasia biliar primaria y pancreatitis aguda biliar. Ocupación y lugar de residencia. En los ambientes donde abundan los roedores, es frecuente la leptospirosis. En personas que permanecen largas horas sentados, tales como taxistas y traileros, se observan las hemorroides. En personas con trabajos de gran responsabilidad y tensión psíquica, médicos, directivos, etc., se presentan con frecuencia úlcera gastroduodenal, colon irritable y colitis ulcerosa. Datos nacionales. En Guatemala, las enfermedades gastrointestinales son causa importante de morbilidad, condicionadas por ambientes poco saludables, falta de agua potable, carencia de servicios de drenaje y otros, siendo la diarrea la tercera causa de enfermedad, pero la segunda en mortalidad, el parasitismo intestinal. En general, es la cuarta y la amebiasis intestinal la novena. Las áreas de salud más afectadas son Guatemala Central, Quetzaltenango, Chimaltenango, Escuintla y Jutiapa. 1. La apendicitis aguda. Hernias y colecistitis son las principales causas de morbilidad quirúrgica intrahospitalaria. Apendicitis aguda, obstrucción intestinal y abdomen agudo son las principales causas de mortalidad quirúrgica. Antecedentes. Antecedentes personales patológicos. Familiares. Existe predisposición familiar al cáncer, litiasis biliar y úlcera duodenal. Médicos. Pacientes tratados con antiinflamatorios no esteroideos, AINES, o esteroides pueden padecer de gastritis y úlceras gastroduodenales. Los antihipertensivos y antibióticos, amoxicilina y ampicilina, favorecen el aparecimiento de diarrea. Casi todos los antibióticos pueden conducir a una infección por Clostridium difficile, responsable del cuadro clínico conocido como colitis pseudomembranosa. Un cuadro clínico de disentería ocasionado por entemibe histolítica puede ir seguido de absceso hepático amebiano. El consumo de inhibidores de la bomba de protones, omeprazol o lansoprazol, favorece el aparecimiento de pólipos gástricos. La poliposis se asocia a divertículo y también predispone a cáncer colorectal. En pacientes con infección por virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es frecuente encontrar diarrea crónica. La gastritis por Helicobacter pylori relaciona con úlcera gastroduodenal y linfoma gástrico. Las infecciones por virus de la hepatitis B y C se asocian a hepatitis crónica y esta al desarrollo de cirrosis y cáncer hepático, hepatocarcinoma. El antecedente de hipertiroidismo puede ser la causa de que un paciente presente diarrea, mientras que el hipotiroidismo puede causar estreñimiento. Vicios manías. El tabaco y abuso de café son factores que cuentan en la aparición y recidiva de gastritis, úlcera gastroduodenal y el primero a cáncer gástrico. El consumo de bebidas alcohólicas se asocia con hepatitis alcohólica, cirrosis hepática, gastritis, úlcera gastroduodenal y pancreatitis. La promiscuidad sexual determina el aparecimiento de padecimientos tales como hepatitis B y C. Antecedentes personales no patológicos. Alimentación. Un riesgo aumentado de cáncer de estómago se ha visto con una alimentación que contenga grandes cantidades de alimentos ahumados, pescado, carne salada y vegetales conservados en vinagre. Los nitritos y nitratos son sustancias que se encuentran comúnmente en las carnes procesadas, y su alto consumo predispone a patologías como cáncer gástrico. Por otra parte, consumir frutas, verduras y vegetales frescos que contengan vitaminas antioxidantes, tal como vitamina A y C,
disminuye el riesgo de cáncer de estómago y colon. Las dietas pobres en fibra favorecen el estreñimiento. Síntomas. Dolor abdominal. Fisiopatología. El dolor abdominal, según su mecanismo de producción, puede ser de dos tipos, visceral y somático. Dolor visceral. Se origina en órganos abdominales que son cubiertos por el peritoneo visceral. Los receptores dolorosos se ubican en la pared muscular de las vísceras huecas y en la cápsula de los órganos macizos. Los receptores son sensibles a estiramiento, obstrucción del intestino delgado, contracción de una víscera hueca, distensión de la cápsula de un órgano macizo, hepatitis, pancreatitis, isquemia, trombosis mesentérica, inflamación, apendicitis o colecistitis, o por inflamación secundaria a estímulos químicos como el ácido clorhídrico o a toxinas bacterianas. El estímulo es transmitido por las vías aferentes viscerales junto con los nervios simpáticos hasta las astas dorsales de la médula espinal y de allí a los centros nerviosos superiores. El dolor visceral es sordo, mal localizado y puede percibirse en el abdomen a distancia de la víscera afectada. Con frecuencia se ubica en la línea media abdominal, debido a que ingresan a la médula espinal fibras nerviosas bilaterales y a que la inervación de los órganos abdominales no depende de un solo segmento medular, sino que de varios. La velocidad con la que se instala la distensión del órgano afecto tiene mucha importancia para la presentación del dolor. Así, por ejemplo, la distensión brusca del colédoco por impactación de un cálculo biliar causa dolor abdominal brusco, mientras que su distensión progresiva en caso de oclusión tumoral por un cáncer de cabeza del páncreas suele producir dolor abdominal de intensidad variable, sorda, continua o bien paroxística localizada en hipocondrio izquierdo y espalda. El dolor visceral puede presentarse como dolor referido, que es el experimentado en otro sitio distinto al estimulado. Esto es debido a que la estimulación dolorosa de las vísceras origina la sensación dolorosa en zonas más superficiales del cuerpo, piel, inervadas por los mismos segmentos de la médula espinal. Usualmente el paciente localiza el área. ¿Hacia dónde se refiere el dolor? Un ejemplo de este tipo de dolor lo constituye el dolor subescapular derecho de la colecistitis aguda o del cólico biliar. Dolor somático. Se produce por el estímulo de terminaciones sensitivas localizadas en el peritoneo parietal, al que inervan fibras nerviosas espinales que abarcan los segmentos T7 a L1, el mesenterio y el diafragma. El estímulo es inflamatorio y puede ser bacteriano, peritonitis o químico, jugo gástrico estéril por perforación de una úlcera duodenal. Lo acompaña un espasmo reflejo de la musculatura del abdomen, contractura muscular y desaparición del peristaltismo. Es brusco, localizado en el sitio de la lesión, es severo, se exacerba con los movimientos, la tos y la respiración. La apendicitis aguda es un ejemplo de la fisiopatología del dolor abdominal. Al inicio se presenta epigastralgia. El dolor inicial es de tipo visceral, desencadenada por la obstrucción de la luz y la distensión de la pared del apéndice. Si la enfermedad progresa y el proceso inflamatorio estimula al peritoneo parietal, dolor somático, el dolor se localizará en el punto de M. Seborni. Caracterización del dolor abdominal. Duración. Agudo, cuando es menor de 7 días, puede ser producido por apendicitis o colecistitis. Crónico, cuando es mayor de 7 días orientará a enfermedad péptica, colon irritable o cáncer. Aparecimiento o velocidad de instauración. Brusco o súbito, instantáneo. Este tipo de dolor sugiere perforación de víscera hueca, pancreatitis, isquemia intestinal o rotura de un embarazo ectópico. Gradual o paulatino, apendicitis, hernia estrangulada, colecistitis u oclusión intestinal. Localización. El lugar donde se presenta el dolor puede ser el reflejo del órgano subyacente, de acuerdo a la posición anatómica que ocupa dicho órgano. Por ejemplo, la epigastralgia indicará gastritis o pancreatitis. El dolor en la región cervical sugiere la presencia de esofagitis o acalasia, falta de relajación del esfínter esofágico inferior. El dolor en el hombro indica irritación diafragmática y puede observarse en los casos de colecistitis aguda, perforación de úlcera péptica y en la peritonitis. El dolor en la región interescapular puede deberse a litiasis biliar.
El dolor en la espalda puede indicar la presencia de cáncer esofágico o tumores retroperitoneales. Puede presentarse precordalgia en los cuadros de reflujo gastroesofágico y úlcera gástrica alta, indistinguible de infarto de miocardio. La epigastralgia puede ser debida a infarto del miocardio. Irradiación. La irradiación del dolor se refiere a la dirección que toma la sensación dolorosa, hacia donde se propaga. Algunas veces, esta irradiación del dolor orienta hacia un tipo de órgano afectado. Por ejemplo, la epigastralgia de la pancreatitis se irradia en hemicinturón hacia el hipocondrio y dorso izquierdos. Carácter del dolor, cólico, se presenta en afecciones de víscera hueca, por ejemplo colelitiasis, obstrucción intestinal. Retortijón, en afecciones intestinales, por ejemplo colitis. Sordo, en vísceras sólidas, por ejemplo hepatitis. Terebrante, cuando se presenta destrucción de tejido. Por ejemplo, en pancreatitis aguda y úlcera gástrica perforada. Urente, cuando existe afección de mucosas, por ejemplo esofagitis, gastritis y úlcera gástrica. Intensidad del dolor. La intensidad del dolor se encuentra en relación directa con la magnitud del estímulo, aunque su percepción puede ser variable dependiendo del umbral doloroso del paciente. La necesidad de permanecer en cama, el requerimiento de analgésicos o la aparición de diaforesis y palidez concomitantes apoyan la existencia de un dolor de gran intensidad. Alivio o agravamiento del dolor. Hay que analizar si se produce variación del dolor con la respiración, con la ingesta, con el vómito o con la deposición. Aumento de la intensidad del dolor. El dolor por irritación peritoneal se aumenta de intensidad con el movimiento, como por ejemplo en la apendicitis aguda se exacerba al apoyar el pie derecho durante la marcha. El dolor exacerbado por taquifagia, dietas irritantes, trabajo y tensión psíquica sugiere procesos inflamatorios como gastritis y úlcera gástrica. Existe aumento de la intensidad después de la ingesta de alimentos en caso de duodenitis y úlcera duodenal. Disminución de la intensidad del dolor. El dolor por úlcera gástrica disminuye con la ingesta de alimentos no irritantes y en la pancreatitis al inclinarse hacia adelante, el cólico intestinal por patología del colon con la defecación, y en procesos obstructivos del tracto gastrointestinal superior con el vómito. El dolor que cede con el uso de antiespasmódicos suele originarse en una víscera hueca, vesícula biliar, intestino o uréter. Cronología del dolor. En general, debe tenerse en cuenta que si un dolor es de origen digestivo en algún momento tendrá relación con la fisiología del tracto gastrointestinal, ingesta, vaciamiento gástrico, digestión y evacuación. El dolor continuo puede presentarse en tumores retroperitoneales o pancreáticos debido a que traccionan el peritoneo parietal, aunque con mayor frecuencia corresponden a trastornos psicofuncionales. Disfagia. Se define como disfagia a la dificultad para deglutir. Tipos y clasificación. La presencia de disfagia implica fisiopatológicamente una alteración funcional espasmódica u orgánica. Funcional espasmódica. El paciente presenta disfagia paradójica, disfagia a líquidos, pero no a sólidos, ante alimentos fríos y no a calientes o viceversa. Entre sus características tenemos que es brusca, de intensidad variable, intermitente en tiempo, algunos días presente y en otros ausentes, y en el lugar anatómico de producción de dicha sensación. La causa más frecuente es la acalasia. Se debe a daño en los nervios del esófago, con lo cual el esófago se paraliza y se dilata con el tiempo y, finalmente, pierde la capacidad de empujar la comida hacia el estómago. Orgánica. Tiene la característica de ser progresiva, primero a sólidos y luego también a líquidos, es permanente, fija. La sensación radica en un mismo sitio. Las causas más frecuentes son la estenosis y cáncer esofágicos. Odinofagia. Se denomina así a la deglución dolorosa. Se presenta en esofagitis. Regurgitación. Es el retorno de alimentos desde el esófago o estómago hacia la boca, sin los esfuerzos del vómito. Puede estar relacionada con los cambios de postura. Cuando procede del propio esófago, acalasia, es alcalino. Cuando la regurgitación se debe a enfermedad gástrica, tiene un sabor amargo, ácido o agrio, o con olor fétido según su composición.
El sabor amargo depende de las peptonas que forman parte del quimo. El sabor agrio se debe a los componentes ácidos del jugo gástrico, ácidos clorhídricos y de fermentación. La fetidez es obra de fermentación diversas, butírica, láctica, etc. Se presenta en hernia hiatal. La regurgitación está acompañada a menudo de pirosis y eructos. Pirosis. Es la sensación de ardor retroesternal que puede llegar hasta la boca. De intensidad variable, irradia al cuello, se exacerba en el decúbito supino y después de la ingesta alimenticia. Se puede acompañar de eructos. La causa de pirosis se encuentra en la porción terminal del esófago, debido a una mucosa muy sensible a los pasos del contenido gástrico, o por alteración de su actividad neuromuscular motivo de ondas antiperistálticas ascendentes. Se presenta en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Vómito o emesis. Es la expulsión súbita y violenta del contenido gástrico por la boca. En el acto del vómito se reconocen 3 periodos importantes: la náusea, la arcada y el vómito propiamente dicho. Náusea. Es una experiencia física de difícil definición. Se asocia a tialismo, hipersalivación, diaforesis y alteraciones del ritmo respiratorio. El tono gástrico y el peristaltismo disminuyen hasta llegar a desaparecer, mientras que el tono duodenal aumenta con o sin reflujo hacia el estómago. Arcada. Se presenta con movimientos respiratorios abortivos, producidos con la glotis cerrada, durante los cuales los movimientos de la pared del tórax y el diafragma se oponen a la contracción expiratoria de la musculatura abdominal. El diafragma se contrae violentamente. El píloro y el antro también se contraen mientras que el cuerpo gástrico se relaja. En este periodo la boca está cerrada. Vómito. Los músculos abdominales están contraídos y el diafragma baja, aumentando la presión intraabdominal, mientras que el cardias está alto y abierto, el antro y el píloro permanecen contraídos. Entonces el contenido gástrico sale violentamente por la boca, la cual se abre inmediatamente antes de la evacuación gástrica. El paladar blando y úvula se elevan obstruyendo la vía respiratoria superior. Existen 2 centros que coordinan el acto del vómito: el centro del vómito, ubicado en el bulbo raquídeo. La zona reflexógena quimiorreceptora, ubicada en la zona posterior del piso del cuarto ventrículo. Estos centros pueden ser estimulados por exposición a gustos u olores, dolor o estímulos visuales, fármacos, por ejemplo, citotóxicos y digital, alteraciones metabólicas, por ejemplo, uremia, hipoxia y cetoacidosis diabética, toxinas bacterianas, radiación, etc. Responden enviando señales a través de las vías eferentes a las siguientes áreas: nervio frénico, al diafragma. Nervios espinales, a los músculos intercostales y abdominales. Nervio vago, fibras viscerales a la faringe, la laringe, el esófago y el estómago. Tipos de vómito. Según su contenido. Vómito alimenticio. Se denomina así al vómito con presencia de restos alimenticios. Es el más frecuente. Ocurre en gastroparesia, estenosis pilórica y acompaña a la enfermedad diarreica. Vómito mucoso. Posee moco gástrico el cual es adherente, filante, propiedad que tienen algunas sustancias de formar hilos y que sobrenada en el jugo gástrico. Se presenta en gastritis. Vómito bilioso. Se caracteriza por la presencia de bilis. Tiene un sabor amargo y un color amarillento o verdoso. Se debe al reflujo duodeno gástrico. Se observa con mayor frecuencia en colecistitis, colelitiasis, pancreatitis aguda y en estenosis duodenal distal a la papila mayor. Hematemesis. Es el vómito con presencia de sangre. Su presencia orienta a sangrado por arriba del ángulo duodeno-yeyunal. La hematemesis será rojo rutilante, brillante, si la sangre no tiene contacto con ácido clorhídrico y es vomitada inmediatamente después de iniciada la hemorragia, tal como ocurre en la úlcera péptica con sangrado copioso, ruptura de varices esofágicas y en el síndrome de Mallory-Weiss, entidad en la que se produce desagarro de la mucosa en la unión esófago-gástrica como consecuencia del esfuerzo del vómito. La hematemesis tendrá el aspecto parecido al chingaste o pozo de café, residuo de café, cuando la sangre entró en contacto con el ácido clorhídrico gástrico.
El ácido clorhídrico gástrico transforma la hemoglobina en clorhidrato de hematina. Como este proceso es muy rápido, basta un breve contacto entre la sangre y la secreción clorhídrica para que se produzca esta coloración. Indica daño a la mucosa gástrica, como, por ejemplo, gastritis erosiva, úlcera y cáncer. Estreñimiento o constipación. Se denomina así a la asociación de por lo menos dos de las siguientes condiciones: menos de 3 evacuaciones por semana, disminución en cantidad de heces, aumento de la consistencia, esfuerzo al defecar o sensación de defecación incompleta. El mecanismo fisiopatológico por el que se produce es el siguiente: obstáculo intestinal que impide la progresión del bolo fecal, y que generalmente está en el colon, como sucede en bridas y tumores intra o extracolónicos. Alteración de la motilidad colónica, la cual se debe a espasticidad o hipertonicidad especialmente del colon distal, que impide la propulsión efectiva, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable y en lesión transversa de la médula en la fase espástica. Hipotonía o atonía de los músculos colónicos que los hacen inefectivos, por ejemplo, diabetes, hipotiroidismo y enfermedad de Hirschsprung, debida a la ausencia congénita de células ganglionares en el plexo mientérico de Auerbach y en el submucoso de Meissner, con la consecuente alteración de la motilidad intestinal por falta de relajación, lo que impide la evacuación normal del contenido intestinal. En estos casos, el retardo del tránsito redunda en mayor deshidratación del contenido colónico, haciendo las heces más duras, y con ello aumentando la dificultad defecadora y cerrando el círculo vicioso. Otros: alimentación con escasez de fibra, abuso de laxantes, escasa ingesta de agua y el sedentarismo. Diarrea. En general, se define como el aumento de volumen, frecuencia y disminución de la consistencia de las deposiciones. Esto guarda relación con el hábito intestinal de cada individuo. Clasificación de la diarrea. Según su mecanismo fisiopatológico. Osmótica. Ciertos solutos que por distintas razones no se absorben, aumentan la osmolaridad en la luz intestinal, lo cual provoca retención de agua y favorece por osmosis el paso de agua hacia la luz intestinal, provocando diarrea. Clínicamente cesa con el ayuno y su volumen es menor de 1 litro al día. Se presenta en ingesta de laxantes, síndrome de malabsorción, deficiencia de disacaridasas y en resección ileocólica. Secretora. Se produce por secreción excesiva de iones intestinales y agua. Clínicamente es acuosa y su volumen es mayor de 1 litro al día, por ejemplo, infecciones por vibrio cólera, rotavirus o estafilococo aureus. Exudativa o inflamatoria. Es debida a inflamación de la mucosa intestinal, con lo cual se produce exudación de moco, sangre, proteínas o pus. No cede con el ayuno y el volumen es variable, por ejemplo, shigellosis, salmonellosis y amebiasis intestinal. Motora. Se debe a alteración del tránsito intestinal. El aumento del peristaltismo favorece el incremento del tránsito intestinal con la consecuente diarrea, por ejemplo, hipertiroidismo y síndrome de intestino irritable. La disminución o detención del tránsito favorece el sobrecrecimiento bacteriano, lo cual produce diarrea, por ejemplo, divertículo y síndrome de asa ciega. Según su tiempo de evolución. Diarrea aguda. Duración menor de 2 semanas, por ejemplo, virales y bacterianas. Diarrea persistente. Duración mayor de 2 semanas, por ejemplo, giardiasis y síndrome de malabsorción. Diarrea crónica. Es de uso frecuente hablar de este trastorno cuando es mayor de 30 días. Se vincula a padecimientos como enfermedad de Crohn y enfermedad celíaca. Melena. Es la deposición negra, pastosa, pegajosa, informe y fétida. Es debida a la transformación de la hemoglobina por las bacterias colónicas. En general indica un sangrado alto, por arriba de la flexura duodeno-yeyunal, ya que se necesita que la sangre permanezca cierto tiempo en el tracto intestinal para que pueda ser degradada por las bacterias, por ejemplo, gastritis erosiva, úlcera gástrica o duodenal y ruptura de varices esofágicas. Hematoquesia. Es la deposición de heces sanguinolentas o de sangre pura. Se presenta con mayor frecuencia en las hemorragias por debajo de la flexura duodeno-yeyunal, por ejemplo, hemorroides, fisuras anales, pólipos, diverticulitis, shigellosis,
amebiasis y cáncer de colon. Tenesmo. Es el deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar. Es debida a la inflamación de la mucosa rectal. Se presenta con mayor frecuencia en colitis, cáncer del recto y proctitis. Pujo. Es el cólico recto sigmoideo que parte de la fosa ilíaca izquierda en sentido descendente hacia el ano, con sensación infructuosa de defecar. Es indicativo de inflamación de la mucosa rectal, lo cual produce un espasmo reflejo rectal. Se asocian a diarrea, colitis o proctitis.